Señor esté con ustedes. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se marchó a otra parte del lago de Galilea. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dijo a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman todos estos? Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: decida la gente que se siente en el suelo. Se sentaron, solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Y Jesús, sabiendo que lo iban a llevar para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Muy amados hermanos, no es la única vez que Jesús multiplica panes y peces para alimentar a las multitudes. Aparece varias veces en los evangelios. Y en este tiempo, en el día de hoy, alimenta también a multitudes. Cuando uno ve que en las naciones comen millones de personas, eso es bondad del Señor, aunque también escasean alimentos en muchos lugares, y es necesario que nosotros nos convirtamos en los dispensadores del alimento que Dios quiere dar a esas personas, es decir, que ayudemos en la medida de nuestras capacidades, obrando en acción de caridad. Jesús le dice a Felipe: ¿con qué vamos a alimentar a toda esta multitud? Y Felipe dice que lo que se compra de pan, con lo que equivale a 200 jornales, es decir, 200 días de trabajo, ni siquiera alcanzará para alimentarlos a todos. Cuando Jesús hace esa pregunta, Él sabe lo que va a hacer. Y al preguntarlo, sabe también que alguien tiene unos panes y unos peces. Todo lo conoce el Señor. Andrés, que ha escuchado, dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y el Señor, con este principal, este inicio, obra el prodigio y la maravilla a la vista de todos. Lo hubiera podido hacer sin necesidad de que alguien le colaborara, pero Él quiere contar con nosotros. Así también en Caná de Galilea, cuando por petición de la Virgen María convierte el agua en vino, Él pudo haber hecho que esas tinajas apareciesen llenas de agua, pero quiere la participación. Llenen las tinajas de agua, además para que quede la constancia de aquellos que participaron, que no tengan después que decir: las tenían llenas de vino, para negar los prodigios y portentos del Señor, que los hace Jesús en su humildad,
no para que le hagan un reconocimiento y un aplauso, sino para que quede claro que es el Mesías, el enviado del Padre, para que sea aceptado como el Salvador del mundo. El Señor entonces no desestima la participación humana, tampoco desestima la participación de la ciencia en aquello que es para buscar la salud y la vida, no para destruirla. Puede contar con ello, pero Él hace lo demás. Así una canción muy hermosa: Él puso sus peces, Él puso su pan y tú pusiste, Jesús, lo demás. Y en nuestra vida, cuando haya en nosotros esa buena voluntad, esa participación, ese entusiasmo e interés y acción, el Señor pone lo demás y lo hace maravillosamente. Un dato que aparece en el Evangelio y que frecuentemente omitimos, porque ya quizá nos hemos alargado en la predicación, está al final: recojan todo lo que sobró, que nada se desperdicie. Y recogieron 12 canastos con lo que había sobrado. Porque cada uno iba con una cesta repartiendo, y en cada cesta sobraba pan y sobraba pez asado. Así quiere el Señor, que no se desperdicie el alimento. A veces en los hogares sobra mucho alimento y hay que pensar, alimento preparado. Hay que pensar cómo se aprovecha ese alimento para que los pobres tengan alimento. También para que los animalitos, los perritos puedan alimentarse, puedan comer. Que nada se desperdicie, dice el Señor. El Señor quiere nuestra participación y acción. Quiere también que en nosotros se multipliquen los dones de su divina gracia, y para eso hay que actuar. No podemos quedarnos en la conformidad de que tenemos ya unas capacidades o de que oramos un poco. Dios quiere más y más, mayor crecimiento, mayor amor a Dios, mayor amor al prójimo, más crecimiento en la fe, mayor oración. Eso lo quiere el Señor. Hay personas que se quejan de que de pronto no tienen el don de la fe, o que no saben orar. Pues a nadar se aprende nadando y a orar se aprende orando. Por supuesto que se pueden dar algunas instrucciones, algunas recomendaciones u orientaciones, pero hay que meterse en la acción de la oración, en el crecimiento en la fe, en la acción de ser caritativos, en leer y meditar la palabra del Señor. Cuando tenemos la oportunidad de viajar por las tierras de Boyacá, las tierras de Nariño, en Colombia, vemos tantas parcelas, son parcelas que no son tan grandes, y vemos tantos cultivos y se ve hermoso. Pero es posible que veamos también alguna de aquellas parcelas que solamente tiene maleza. Y en el tiempo que debe ser el tiempo de la recolección de la cosecha, hay parcelas que solamente tienen maleza. El propietario de esa parcela no va a recoger nada. ¿Por qué? Porque no cultivó, porque no se esforzó. Nuestra vida requiere esfuerzos, sacrificios, sacrificarnos para buscar también que el Señor obre los signos prodigiosos de su divina gracia, que aunque Él lo otorga gratuitamente a través del Espíritu Santo en lo que son los dones, los frutos del Espíritu deben ser trabajados en nosotros, y Dios pone lo demás. Si ve en nosotros la buena voluntad, y aunque no fructifiquemos mucho, pero ve en nosotros la buena voluntad, Él se encargará del resto. Él pone lo demás. Hagamos alianza con Dios. Una gota de agua solita
es una simple gota de agua, pero si se une al vino en el cáliz, se mezcla con la sangre del Señor, y ahora esa gota de agua tiene todo poder. Pero esa gota de agua tiene que ser una gota de agua pura, porque una gota de aguas negras es despreciable. Y una sola gota de agua sin unirse a Dios es una gota de agua que se evapora, que se pierde. Es en unión con Dios. Y esa unión con Dios la conseguimos, repito, pureza de corazón, oración constante, sacrificada si se quiere muchas veces, porque hay que sacar el tiempo para ello, porque a veces queremos hacer otra cosa. Pues hay que renunciar a esa otra cosa y darle ese espacio a lo que es de prioridad, a lo que es más importante. Leer y meditar la palabra, hacer caridad, evangelizar. Allí tenemos entonces un programa, un camino para nuestro crecimiento y para permitirle a Dios que obre maravillas en nosotros y a través nuestro. Desde el amor de Dios nuestro Padre le dejo estas inquietudes.